Hay deudas que no se pagan con dinero, hay pactos que no se firman con tinta, sino con el destino de los que todavía no han nacido. En lo profundo de los campos de Tucumán, entre montes y quebradas, existe un hombre al que llaman el amigo. Él te da todo, la cosecha, el éxito, el oro, pero su hambre nunca se sacia. Alexander nos escribe desde Mendoza para advertirnos que, a veces, la muerte no es el final de un contrato, sino apenas el comienzo de una herencia maldita que persigue a su familia hasta la cuarta generación. Prepárate, porque esta noche vamos a recorrer la curva del diablo. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a este 40º capítulo de horror. Muy buenas noches o tardes. Mi nombre es Alexander. Escribo desde Argentina, ciudad de Mendoza. La historia que me encantaría contarles está en 2 partes y para contarla mejor y para que ustedes entiendan, voy a contarle desde muy atrás, desde la época de mi abuelita, de cuando yo era chico. Recuerdo que cuando era niño, solía visitar a mi abuela en una parte de Argentina, de mi pueblo que es Tucumán, mi ciudad natal, mi capital. Solía ir a visitar a mi abuela, muchos kilómetros lejos, en los campos, en una parte llamada Potrero, Rodeo Grande, que eran solo montañas y campos. Me encantaba ir a visitar a mi abuela, siempre. Solía ir con mi madre y una hermana mayor que tenía. Recuerdo que ella siempre, mi abuelita, que a su edad solía tener unos 80, casi 90 años, más o menos, solía vivir con un tío hermano de parte de mi madre. Recuerdo que siempre me gustaba llegar a saludarla y perderme en las montañas y en los montes. Solía ir con una gomera, con una honda como le decimos acá en Argentina, a cazar palomas y pajaritos. Me encantaba perderme casi todo el día allá entre las montañas. Me encantaba mucho, por así decirlo, cazar animales. Siempre que podía y tenía la oportunidad, sabía ir con mi madre a quedarme allá. Todas las mañanas me encantaba sentir el aire de los árboles, el aire fresco y puro que hay entre las montañas, que solo las personas que viven en altas montañas conocen cómo es el aire por esos lados. Y, en las noches, al dormir, me encantaba sentir el ruido del río, porque arriba de la montaña solía vivir mi abuela, y para abajo, en una quebrada, solía pasar el río. Y lo que más me gustaba y me encantaba en ese tiempo eran sus historias. Mi abuelita siempre solía contarme 1 o 2 historias antes de irme a dormir. Una vez, mi abuela me comentó, siempre solía pedirle la bendición, que me diera su bendición al partir a mi casa nuevamente, porque siempre solíamos ir una semana o a veces solamente fines de semana. Y pasaba mucho tiempo hasta que volvía. Y siempre ella solía darme su bendición al irme, a volver a mi tierra. Recuerdo que una vez me contó una historia de su familia, una historia donde me contaba ella. Me decía que ojalá sea un hombre de bien, que siempre sea un hombre hecho y derecho, que siempre proteja a mi familia, cuide de mi madre hasta el último día de su vida y que si tuviera una mujer en algún momento, la cuidara mucho, que no le gustaría que fuera como su abuelo. Él nunca anduvo en malos pasos, pero una vez hizo algo que hasta el día de su muerte ella se lamentó. Una vez ella me contó una historia que hasta el día de hoy sé que es 100% realidad, donde me contó que su marido, mi abuelo, llamado Concepción en aquel tiempo, cansado ya de tener sus mismas cosas, su campo que mayormente casi no le producía cosecha y esas cosas, hizo un contrato con el demonio. En Tucumán, en la zona de los campos, le llamamos el amigo. Yo recuerdo que me contaba que él hizo un contrato con el diablo, que de un día para el otro él comenzó a tener negocios, almacenes, allí en ese pueblito.
tenía 3 almacenes de verduras y víveres, cosas que en lo habitual compra la gente. Y la gente solía viajar largas distancias para comprar mercaderías y esas cosas. De un día para el otro, él comenzó a tener 2 negocios, y su finca, sus plantaciones, comenzaron a dar fruta a lo grande, teniendo maíz, zapallos, arvejas y muchas cosas más de lo que se siembra en el campo. Mi abuelita solía contarme que él siempre, todo lo que ganaba, todo el dinero que ganaba, solía gastarlo en una noche, en casinos y en alcohol. Sí o sí tenía que malgastar o gastar todo su dinero para así, al otro día, volver a tener la misma cantidad o el doble. Mi abuela contaba que una vez, mi abuelo Concepción le había comentado que había hecho un trato con el amigo, diciéndole que él daría la vida de alguien cada año, pero solamente personas que a él le caían mal, que no le agradaban. Por ese tiempo, recuerda mi abuela que tenía un cuñado que vivía maltratando a su mujer, que un día para el otro se fue con él a arrear el ganado de las montañas y su caballo cayó de un precipicio con su cuñado arriba de su caballo. Y lamentablemente, su cuñado murió de formas horribles. Eso le había confesado mi abuelo a mi abuela, pero él solamente ya no quería entregar a nadie más, porque sabía que el costo sería muy alto y en algún momento tendría que entregar a alguien de su familia, a alguien más cercano. Mi abuela recuerda que mi abuelo siempre solía ir con una de sus hijas, mi madre, que ella también afirmó y me contó esta historia, que él siempre solía llegar antes de cruzar el río. Le daba su caballo a mi madre llamada Sara, en las madrugadas solía llevar su caballo a su casa, y que le decía que él tenía que arreglar un asunto con alguien. Y cada fin de semana, cuando mi madre lo ayudaba a tomar su caballo, solamente le pedía que le deje su puñal. Solía tener un puñal con empuñadura de oro, y que siempre se quedaba a la orilla del río, no cruzaba el río. A las 2, 3 horas, él regresaba a su casa caminando con su ropa rasgada y todo lastimado, arañado. Mi abuela siempre lo solía curar cada fin de semana. Solía regresar lastimado y malherido, y él decía que el amigo, o sea, el demonio, necesitaba que él pagara lo que él pidió. Necesitaba que cumpliera con el trato. Mi abuelo siempre fue un hombre que no conocía prácticamente el miedo, como los hombres de antes, esos hombres forjados con puro coraje. Él solía contar que, siempre, cuando peleaba con el demonio, era como pegarle a un cuero duro. Sonaba seco, que nunca pudo infligir un daño, pero a él sí lo hacían volar por los aires. Sentía los rasguños, los bramidos, los rugidos de aquella cosa con la que peleaba. Hasta que, una vez, cansado de todo esto, porque sabiendo que si no cumplía el trato, su familia lo iba a pagar, una vez le dijo a mi abuela que matara al pavo más grande que tenía, que matara unas gallinas, como tenía corderos y vacas, también que matara un cordero y un ovillo gordo, que tenía ganas de comer un asado de esos que solamente se dan en las fiestas o en los casamientos. Mi abuela lo hizo. Ordenó a otras personas más que mataran a una vaca, a un chivo, y ella se encargó de los pavos. Hizo una cena y una fiesta enorme aquella noche de domingo. Mi abuela recuerda que mi abuela le contó que él ya estaba cansado, que él no iba a poder ganar, y que ya estaba haciéndose más viejo y él no iba a tener fuerzas para seguir luchando. Así que él iba a hacer algo para que ellos estuvieran bien. Agarró, comió, bebió vino, y cuando ya todos se retiraron, él quedó bajo un parral grande que hasta el día de hoy sigue existiendo en casa de mi abuela. Agarró su carabina y se quitó la vida, pensando que ya con eso cerraría el trato. Y así, mi abuelo dejó de existir. Pero la historia que les quiero contar no se trata de mi abuelo. Esquizofrenia, dijo el psiquiatra.
En realidad, uno de los casos más célebres de esta clínica. ¿Se refiere a esa niña? Pero se ve muy inocente. Créeme, no lo es. Asesinó a su abuela brutalmente con un hacha. ¿En serio? ¿Y al menos dijo por qué? Bueno, repetía una y otra vez que su abuela era en realidad un lobo disfrazado. Todo ocurrió en una cabaña en el bosque. Antes de seguir con esta vivencia, te invitamos a que nos sigas para crecer juntos en este lindo proyecto. También que le des a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo y un like, un comentario y comparte este video para que nos trate bonito el algoritmo de YouTube. Comparte tu historia y haz que otros tiemblen de miedo. El equipo de Vivencias desea que las estrellas te guíen y te iluminen en tu camino. Nos vemos la siguiente semana con más vivencias de miedo. Sin más por decir, continuamos. Simplemente me gustaría que entiendan un poco de lo que voy a contar. Una vez escuché una historia donde una frase tuvo todo el sentido en mi mundo. Castigaré hasta la tercera y cuarta generación. Yo me independicé más o menos a la edad de 15 años, por andar de enamorado. Dejé mis estudios porque no me gustaba que mi madre, sacrificándose por todo siempre, al igual que mi padre, veía que a veces no les alcanzaba el dinero para que me pagaran la escuela, los estudios, y comencé a trabajar. Comencé a trabajar yendo a la escuela. Luego dejé definitivamente la escuela para comenzar a trabajar de tiempo completo. Me independicé. Me fui de casa a los 15 años creyendo que sería una mejor vida para mí. Recuerdo que me fui a vivir por esos lados donde solía vivir mi abuelo, pero una parte que se llama Trancas, que es una zona rural de campo también, cerca de Rosario de la Frontera. Conocí a una muchacha en la cual me enamoré y nos fuimos a vivir a una finca donde me había dado un ranchito y solía cuidar vacas y alimentarlas. Y en las mañanas, a las 4 o 5 de la mañana, solía salir a alimentarlas, lavarlas para sacarles la leche. Tenía un sueldo de poca paga. Me iba peor de lo que me imaginaba. A veces el dinero no nos alcanzaba y solíamos tomar mate cocido con pan duro. Recuerdo que tenía un compañero del trabajo que tenía una novia. Él me solía contar que estaba casada, pero que su marido no le importaba, porque su marido andaba con otras. Resulta que esta novia, que mi amigo solía tener, era la madre de mi compañera. Una vez, su madre se separó y se fue a vivir al campo, justamente a la casa de mi amigo, donde su madre le pidió a su pareja que fuéramos a vivir a casa de ella, que en realidad era de mi amigo, compañero del trabajo. Recuerdo que me fui con pocas ganas porque su madre no era tan buena como ella pensaba que lo era. Siempre tenía sus malas mañas. A veces solía pasársela con curanderas, llevando a su esposo y a su amante. Tenía su otro lado más perverso, que me llegué a enterar luego cuando mi novia me había comentado que también una vez la llevó a ella para hacerle trabajos con las curanderas. Que bien recuerdo, ella me había contado que se alejara de mí porque yo tenía una aura oscura negativa, que parecía una mala persona. Mi novia, conociéndome ya desde mucho tiempo, no le dio importancia y se apartó mientras que su madre entregaba algunas prendas de hombres que le había llevado a esta señora. Una vez tenía que hacer los mandados de la casa, comprar mercadería y esas cosas, y solamente tenía una motocicleta. Recuerdo que aquella vez quería ir solo, pero mi novia me quiso acompañar. Y en ese tiempo los almacenes me quedaban muy lejos, más o menos casi de Rosario de la Frontera hasta el pueblo. Más o menos eran como 5 kilómetros, un poquito más. Recuerdo que aquella vez salimos casi a la oración. La oración aquí es el atardecer, prácticamente ya casi haciéndose de noche. Me acuerdo que aquella vez salimos en la moto, como siempre que solía salir lejos,
Solía examinar mi moto para ver que nada ocurriera en el camino. Revisar los faros, las luces, las ruedas, los espejos, el combustible, para que todo estuviera en orden. Para cuando saliera, no tuviera conflictos al volver o alguna falla. Recuerdo que veníamos por el camino, un camino de piedra y polvo, y de los dos costados eran árboles y fincas y alambrados con mucha plantación. Pero en la orilla del camino siempre había árboles que cubrían de un lado a otro, y hacían como si fuera un túnel en la calle, produciendo que se vea mucho más oscuro el lugar. Al pasar, antes de llegar a un puente, solía ver un hombre. Estaba sentado bajo una planta arriba de una pieza. Tenía un sombrero medio roto. Así lo pude ver por la luz de la motocicleta. Recuerdo que estaba fumando, pero con su cabeza agachada. Simplemente veía cómo daba sus pitadas, tiraba el humo, lo cual me dio curiosidad, porque por el camino ese prácticamente transcurren vehículos. Las personas no pasan circulando ni caminando, porque es muy lejos el lugar, y los vecinos que tenían solían vivir mucho más lejos de donde yo estaba. Me causó curiosidad, pero no le di importancia. Al cruzar aquel puente cerca de una finca, un olor a podrido empezó a invadir el aire. En ese mismo lugar se levanta una imagen de San Francisco de Asís. Según la leyenda, aquel pueblo era una tierra árida y seca, hasta que llegó el santo con su bastón. Dicen que al clavarlo en el suelo brotó agua milagrosa de las profundidades. Así nació el Pozo de Pescado, un sitio sagrado donde hasta el día de hoy los enfermos buscan sanación con sus corrientes benditas. Recuerdo que, al pasar el lugar, el Pozo del Pescado, comencé a tener fallas en mi moto. Primero, la rueda de atrás, que se movía de un costado al otro fuertemente, como si la rueda quisiera desprenderse. Mi novia se sujetó fuertemente de mí y frené la motocicleta bruscamente, con miedo a que nos cayéramos. Al bajar a revisar, no tenía nada. Revisé nuevamente la moto por completo, y al no tener nada, continuamos avanzando. Y aclaro que aquel olor aún nos seguía. Luego, más adelante, un trecho más adelante al ir conduciendo, la luz de la motocicleta de la parte de adelante comenzó a prenderse y apagarse. Estiraba mi mano para golpear el faro, creyendo que con unos golpes se acomodaría. Tal vez se habría aflojado algunos cables o fusibles, pero tampoco. Volví a parar nuevamente la motocicleta y a revisarla nuevamente. Al estar abajo la encendí para controlar que no se apagara ni que se prendiera la luz y estaba todo en orden. Más adelante comenzó a pararse nuevamente, arrancaba, seguía un trecho y se paraba. Nuevamente me bajé a ver los filtros del combustible para ver si no se había trancado, pero prácticamente no tenía nada nuevamente. Así que a duras penas llegamos al pueblo a comprar mercadería. Recuerdo que al llegar a la tienda, el señor Pedro me saludó, como siempre, amablemente. Un hombre que ya hasta el día de hoy, lamentablemente, ya no existe. Ya falleció hace mucho tiempo. Recuerdo que me decía que estas horas no eran para andar a solas en la ruta, ni mucho menos en moto, que tengamos cuidado en la calle. A lo que yo le dije que tenía razón, pero lamentablemente había salido tarde de trabajar y al otro día no iba a poder porque iba a ir nuevamente al trabajo muy temprano y yo no iba a tener tiempo de comprar los víveres. Recuerdo que le había preguntado a aquel señor si tenía un olor a podrido feo. Primero revisé mis pies creyendo que habría pisado algo o había pisoteado algún animal o algo que estuviera y se me habría pegado en el pie, pero al parecer no tenía nada. Luego pensando tal vez que el señor de la tienda, como vendía carne también, habría tenido algún trozo de carne para tirar en mal estado y ese era el olor. Pero aquel señor me dijo que no tenía nada, que él no sentía nada, no sentía el olor.
En tono de broma le comenté: capaz que sí y no lo quiere decir para no quedar mal en su tienda. A lo que el señor se rió y me volvió a decir que no sentía aquel olor, que le parecía muy raro. Yo siempre he tenido un olfato hasta el día de hoy exageradamente sensible. A lo que el señor, al entregarme la mercadería y las cosas, me dijo que me fuera con cuidado, que tuviera cuidado porque a veces en la ruta se pone peligroso, y más cuando uno pasa por la curva del diablo, donde prácticamente, antes de llegar al pueblo, hay una curva muy tenebrosa, donde ya mucha gente perdió la vida. Se llamaba la curva del diablo porque la gente, en los accidentes que tenían, siempre veían a un animal extraño o a una persona con piernas de cabra. O, en los accidentes, en la tierra, siempre quedaban marcas de patas de cabra. Por eso la llamaron la curva del diablo, porque decían que se aparecía el diablo y provocaba los accidentes. Me despedí de aquel señor. Al irme por el camino con aquel nauseabundo olor a podrido, venía en mi mente suplicando que mi moto no tuviera fallas en el camino, porque veníamos cargados de mercaderías para la semana y muchas cosas más. Volvimos a pasar aquel pozo del pescado, y recuerdo que aquel olor se hizo mucho más fuerte en el camino, en la oscuridad. Mi novia estiró sus brazos y me abrazó por la cintura, diciendo que si podía acelerar un poquito más porque se sentía con miedo, a lo que yo opté no ir tan fuerte, pero sí a una velocidad que fuera aceptable para ella. Me venía diciendo que ella tenía miedo, que estaba asustada. Al ir concentrado en el camino aquella noche oscura, solamente alumbraba la luz de los faros y la luz roja de atrás de la motocicleta. Pude notar, por el espejo de la moto, que atrás de nosotros se había cruzado algo negro. Yo en mi mente creyendo que tal vez fuera una vaca que pasó cruzándose de un lado de la calle hacia el otro, pero de pronto mi novia comenzó a gritar muy fuerte diciendo que acelere la moto, porque venía algo corriendo detrás de nosotros. Yo, al principio, le había dicho que no se asuste, creyendo que era un animal, pero luego, al ver por el espejo, al ir a la velocidad que iba yo en la moto, iluminado por la luz roja de la moto, que venía algo como un perro corriendo detrás de nosotros, en 4 patas, a esa velocidad. Iba a 70 kilómetros por hora en la moto. Tenía una moto Honda 150. Aquella vez, por más que aceleraba, la quinta no entraba. Sentía la moto pesada, como si las ruedas estuvieran pinchadas o algo nos frenara a la fuerza. Por un momento creí que esa cosa nos iba a voltear o que la máquina se desarmaría en pleno viaje. El terror de no llegar a casa nos invadió pensando que ese ser nos atraparía en la oscuridad. El terror de no llegar a casa nos invadió, pensando que ese ser nos atraparía en la oscuridad. De pronto, el reflejo de la luz en el espejo me mostró lo peor. Una figura con forma humana nos seguía el paso, pero con brazos larguísimos terminados en garras. Sus patas sacaban chispas contra el asfalto al correr y resoplaba con la furia de un toro enojado. No sé ni cómo describirlo. Por tramos ganaba velocidad y veía por el espejo cómo estiraba sus manos para manotear a mi novia o agarrar la moto. Fue un momento de pura desesperación, hasta que finalmente logramos ganar la seguridad de casa. Recuerdo que, al llegar a casa, salió su madre asustada con su novio, más porque escuchó sus gritos. Venía llorando y gritando muy fuerte en el camino, diciendo que algo nos quería atrapar. Recuerdo que, aquella vez, le conté. Al principio su madre no me creyó, pensando que yo le había hecho algo a su hija, pero luego hubo una fuerte discusión, y yo reclamándole y diciéndole también por las cosas que ella hacía. Tal vez habría sido algún maleficio de su madre, eso nunca lo voy a saber, pero lo que sí sé es que, aquella vez, esa cosa nos vino persiguiendo todo el camino. Tal vez un demonio. El demonio, aún no lo sé. Pero recuerdo que discutí con su madre fuertemente. Aquella vez,
Al revisar la motocicleta y al entrar adentro de su casa, me percaté que mi mano izquierda tenía aquel olor a podrido. Y lo tuve más o menos 6 días. A pesar de que me echaba perfume, me lavaba las manos con distintos desinfectantes y jabones, ese olor podrido me duró 6 días en mi mano. Recuerdo que luego de aquella vez y de aquel incidente me fui de casa nuevamente, volví a mi pueblo, a mi ciudad. Recuerdo que una vez un sobrino se despertó llorando y le contó a mi hermana que una vez soñó con un señor bajito, con cabello canoso, muy serio, diciéndole que uno de la familia debería de continuar con aquel trato. Eso lo comentó como un sueño muy interesante. Lo estuvo soñando por varios días, a lo cual mi hermana mucha importancia no le dio. Pero yo sí. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que me contó mi abuela, sabía a lo que se refería, hasta que yo lo soñé. Y sí, era mi abuelo, diciendo que algún día debería continuar con su trato. Pero, siempre que quería decir algo más, era como que me corría y no me dejaba de decir lo de siempre, lo mismo de siempre, que alguien más debería seguir con el trato. Mi sobrino no fue el único que soñó de eso. Luego soñó mi hermano, a lo que, luego de aquella vez, en nuestra familia solo fueron desgracias. Primero, un primo, hijo de mi tía, luego un tío y así. Un tío, un padre y un hijo de cada familia de mi madre. Todos fallecidos. Todos se quitaron la vida, hasta que tocó a mi familia. Lamentablemente, perdí a mi padre y a mi hermana, casi en un año seguido. Y luego comprendí lo que pedía mi abuelo, que alguien debería seguir con el contrato. Luego recordé que el trato no acabaría hasta la 3ª y 4ª generación. Hasta el día de hoy, lamentablemente, siguen habiendo desgracias en mi familia. Y déjame decirles que por alguna razón yo me he salvado de la muerte en 6 oportunidades. 5 veces he tratado de quitarme la vida y nunca lo he conseguido. Y la 6ª en un accidente. El capo de una camioneta casi me arranca la cabeza. Pero acá aún sigo vivo. ¿Tal vez será por algo? No lo sé. Tal vez, como dijo aquella señora, tengo a alguien que me cuida. No lo sé tampoco. Lo que sé es que, nuevamente, vengo teniendo aquellas pesadillas en las que alguien debería de seguir con el trato, pero no lo quiero hacer. A pesar de que en mi vida he tenido muchas situaciones paranormales, experiencias muy cercanas, tan cercanas que hasta el día de hoy, por intentar hacer un desprendimiento del cuerpo, recordé que, si uno lo hacía mal, podría traer cosas de un lado para este lado. Y fue así que desde hace 5 años me he traído a una mujer conmigo, que a veces en las noches no me deja dormir. A veces siento sus gritos en mis oídos, a veces siento que me acompaña. Hay días en los que me siento demasiado cansado y agotado. Hay otros días que solamente puedo sentirla al lado de mi cama a la hora de dormir. Yo vivo solo. Estoy casi cerca de Chile, en las cordilleras de los Andes. Nuevamente me fui de casa. Trabajo solo y vivo solo. A veces las personas que me conocen o mis propios hermanos dicen que soy un loco porque invento cosas. Pero déjenme decirles que es totalmente cierto todo lo que les estoy contando. Muchas gracias por escucharme. Les mando un abrazo y ojalá ustedes también crean lo que les cuento, porque con todo mi corazón me he atrevido a ser muy sincero con ustedes. En algún momento volveré a contarles otras situaciones que me han ocurrido a través del desprendimiento, porque aún lo sigo practicando y he tomado algunas instrucciones para no volver a fallar en lo que hago. Muchas gracias. Y en estas primeras noches de marzo, el equipo de Vivencias te desea muy buenas noches.